Buenos días. Gracias al Señor por estar aquí otro día más. Estamos sintiendo su presencia en estos días y queremos salir de esta convención con algo que Dios nos haya hablado. Porque para eso venimos para ser animados a seguir escuchando la voz de Dios. Estamos muy contentos de estar aquí y antes de que se me olvide queremos traer el saludo de Eliezer, mi hijo. No pudo venir esta vez, ustedes saben que se casó, su esposa tuvo un niño pequeñito, sí que tiene 40 días y bueno, ahora no puede viajar tanto. Así que envía sus saludos a vosotros y a él le gustaría estar aquí. Pero bueno, más adelante. ¿Bien? Ok. Si alguien tiene un poquito de agua, se lo agradezco. Sí, gracias. Yo creo que el Señor nos ha estado hablando hasta hoy. Hemos tenido unas reuniones de ancianos, bueno, una enseñanza para ancianos, y hemos estado hablando de varias cosas, una de ellas principalmente del orden divino. Pero yo quisiera dar alguna cosa más acerca del orden divino a todos vosotros, porque no se habló la parte, diríamos, más importante, no hubo tiempo, pero yo creo que es bueno que podamos darle unas pinceladas a este asunto. Creo que es muy importante que sepamos cuál es el plan de Dios y a dónde vamos. ¿Sí? Tenemos que tener una dirección. El Señor Jesús, a través del Espíritu, mostró en el libro de Hebreos, Él dijo que dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. Y Él sigue diciendo, y esto haremos si Dios lo permite. Tenemos que empezar a entender que nosotros por nuestra fuerza natural no podemos cumplir el plan de Dios. Tenemos que dejar que Dios lo haga en nosotros. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que lo que Dios hizo algo al principio por nosotros. Amén. Él trajo a su Hijo Jesucristo y su Hijo murió en una cruz, resucitó, ascendió, envió al Espíritu Santo y ahora está glorificado al lado del Padre. Eso fue algo que Él hizo por nosotros. Después, Él está ahora haciendo algo en nosotros. Él está trabajando en un vaso de barro. ¿Y qué podemos hacer si somos vasos de barro? Bueno, solamente cedernos, rendirnos, permitir el quebrantamiento del Espíritu en nuestras vidas, para que Dios siga trabajando y trabajando y trabajando hasta que Él pueda expresarse a través de nosotros. Así que Él hizo algo por nosotros al principio, Él está haciendo algo en nosotros y Él quiere llevarnos a un lugar donde quiere trabajar con nosotros. Amén. Así que ese es el plan de Dios. Él podía haber hecho solo, pero a Él le plació llevar muchos hijos a la gloria. Por eso es todo este plan. Este plan estaba en la mente de Dios desde el principio. No fue algo improvisado, no fue algo que Él está haciendo poco a poco a ver por dónde sale esto, sino que Él tenía un plan en su mente y Él lo está llevando a cabo a través de los siglos y a través de las generaciones. ¿Sí? Esto es un trabajo generacional, no es un trabajo de un individuo.
no es un trabajo de una familia, no es un trabajo de una iglesia, ni siquiera de una época, es un trabajo generacional desde el principio. Dios tuvo que crear a un hombre del barro de la tierra para demostrar que el hombre por sí solo no podía alcanzar el plan y el propósito de Dios. Y pasaron 4000 años para mostrarnos que el hombre por sí solo no lo sabe hacer. Pero ahora Él envió a su Hijo Jesucristo y en 33 años y medio Él nos enseñó cómo se hacía. ¿Amén? ¿Amén o no? Así que ese es nuestro modelo, ese es nuestro modelo, ese es nuestro maestro. Él es el que va adelante, es nuestra guía. Pensemos en esto. Él pudo salvarnos sin venir a la tierra, sin enviar a su Hijo a la tierra. Él pudo hacerlo porque, recordemos, Él es Elohim, Él es el Todopoderoso. Él podía haberlo hecho desde el cielo, desde el lugar de su morada. Pero había un segundo propósito por el cual Él envió a su Hijo, y es para enseñarnos el camino de vuelta al Padre. Amén. Eso no podía hacerlo desde el cielo. Él tuvo que enviar a su Hijo en forma de carne a través de una mujer, vivir 30 años ocultamente, sometiéndose a padres naturales y sometiéndose al Espíritu, y en 3 años y medio expresar su ministerio para poder morir en una cruz. Y ahora Él envía su Espíritu para enseñarnos el camino al Padre. Así que somos como ese hijo pródigo que está tratando de llegar otra vez a la casa del Padre. Amén. Así somos nosotros. Eso es lo que somos nosotros. Somos hijos pródigos, tratando de llegar a esa gloria. Amén. Hermanos, una de las cosas importantes, esto es un paréntesis, es que cuando el Señor está en su templo, nadie debe de hablar. ¿Sabéis lo que ocurrió cuando el templo de Salomón fue terminado y la gloria llegó al templo? Que aún los sacerdotes tuvieron que salir, ya no pudieron ministrar. Dejamos lugar a la gloria de Dios, a la expresión de Dios. Entonces yo recomendaría, vamos a no hablar, vamos a tratar de escuchar y vamos a mantener a nuestros hijos en silencio. ¿Sí? Y si no podemos, porque no podemos, pidámosle al Señor que Él lo haga a través de nuestro. Amén. Vamos a mantener el respeto y vamos a mantener el temor de Dios en medio de la casa. Así que para oír, porque es muy difícil oír en medio del bullicio. Amén. No vamos a gritar, porque la gritería es de la carne. No vamos a hacer nada especial, solamente vamos a dejar que el Espíritu nos hable. Si no es a través del vaso que está aquí, puede ser ahí. Así que cada padre coja a su niño y calla. ¿Amén? Es fácil. Bien, yo sé que estamos entrenando a nuestros hijos a tenernos aquí con nosotros, pero vamos a seguir insistiendo en este asunto. Amén, seguimos. Así que Dios tuvo que enviar a su Hijo porque Él tenía una tarea que hacer desde el principio, no fue solamente para salvarnos. La salvación es el punto inicial del plan de Dios. Dios quería traer muchos hijos a la gloria, y Dios puede alimentar a 5,000, puede alimentar a 4,000, puede resucitar muertos,
pero lo que más difícil tiene Él es llevar un pecador a la gloria. Y esa es la tarea en la que Él se ha empeñado, llevar a todos estos pecadores a la gloria. Amén. Esa es la tarea más difícil. Y tú lo único que puedes hacer es cederte al Espíritu de Dios que está en tu vida. Así que Él nos está enseñando. No tenemos que entrar en un espíritu de condenación, de que no sé la dirección, no he oído de Dios. No, Él nos está enseñando. Solamente Él requiere de ti el tiempo suficiente para que tú le dediques a Él y que tú puedas oírle, estar atento a lo que Él te está diciendo. Amén. Para eso tú tienes que tener un encuentro con Él, porque es para lo que venimos aquí. Nosotros no hacemos 10.000 kilómetros o 20.000 kilómetros de viaje. Queremos encontrarnos con aquel que un día nos salvó por medio de su sangre, para que Él nos siga edificando línea tras línea, precepto tras precepto, y nos lleve a un lugar que no conocemos, pero sí sabemos que en el camino tenemos que morir. Amén. Sí, eso lo sabemos, lo tenemos claro. Si usted no muere, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Quedará solo. Quedará solo, a veces con su pena, y podrá llorar, pero no llevará fruto. Amén. No solamente estamos esperando en la misericordia de Dios, esa la tenemos asegurada. Estamos esperando también en la justicia de Dios. Justicia de Dios en Él. Amén. Así que vamos a hablar de un encuentro que fue muy importante para nosotros, un encuentro en la Escritura, que fue muy importante para nosotros, porque era un punto crucial, era un punto de inflexión por el cual Jesús tuvo que pasar. Ocurrieron muchas cosas ahí que muchas veces la pasamos de corrida, pero que son muy importantes y están como planificadas desde el principio y nos va a llevar hasta el fin. Pero hay un encuentro entre dos hombres, Juan el Bautista y Jesús. Fue un encuentro. Ese encuentro lo tenemos que tener nosotros también con Jesús. Fue un encuentro que hubo un impacto, donde uno dejó de ser y otro comenzó a crecer. Porque, hermano, yo quiero decir, en la condición que estamos nosotros ahora, no somos una respuesta para Dios ni para el mundo. Necesitamos seguir creciendo en el Espíritu de Dios, porque de esto se trata de crecer. No podemos vivir en el pasado, no podemos vivir en lo que Dios hizo en el pasado. Dios hizo grandes cosas, milagros, Dios nos dio palabra, nos dio provisión, pero eso quedó atrás. No te aferres a eso. Eso no tiene vida ya. Lo que tiene vida es lo que Dios está haciendo hoy. Amén. Y tú tienes que ver qué es lo que Dios está haciendo hoy en tu vida. Simplemente, Señor, háblame hoy. Yo sé que ayer me hablaste y sé que ayer me hablaste, pero yo necesito una palabra hoy. Es un maná cada día. Amén. Hasta que alcancemos el maná escondido que está en Dios. Ese ya no se gusana, no se muece, pero todavía estamos con ese maná diario que necesitamos. Así que vamos a ir al libro, primeramente al libro de Mateo. Sí, vamos a manejar un poquito la Biblia para que no se nos oxide, ¿sí? Porque hay veces que usted no ha dado cuenta que a veces le sale como moho a algunas partes de la Biblia y es de no utilizarla simplemente, ¿sí? Y no sabemos todos los mensajes del hermano tal, del hermano Juan, pero la Biblia es lo que el Espíritu trajo y es a través de lo cual el Espíritu nos inspira. Así que la Biblia no nos da vida, la letra de la palabra no nos da vida, aún nos puede matar, pero el Espíritu te habla a través de la Biblia y entonces la palabra que Él te vivifica, eso es vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Vamos a leer en el capítulo
3 de Mateo. Vamos a ver este encuentro con Juan, entre Juan y Jesús. Yo quiero poneros en escena que este encuentro no fue un encuentro casual. No fue que hoy me encontré a fulano, o iba por la calle y me encontré. No. Estos dos hombres se estaban buscando. Uno encuentra lo que busca. Amén. Si tú no lo buscas, difícilmente lo vas a encontrar. Aún te voy a decir más. Si tú no lo buscas, puede ser que te llegue y no lo reconozcas. Por eso tú vas a encontrar lo que estás buscando, porque es una promesa de Dios. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Así que estos eran dos hombres adultos. Uno tenía 6 meses más que el otro. Juan tenía 6 meses más que Jesús. Recordemos la historia de María y Elizabeth. Cuando María quedó embarazada, se presentó a Elizabeth y ese hijo saltó. Así que sabemos algo muy importante a través de la Escritura, y es que eran los dos únicos hombres en la historia, en todo el mundo, que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Desde el vientre de la madre, tanto uno como otro. Así que podían encontrar a mucha gente, pero ellos estaban buscando a uno que fuera igual que él, que hubiera sido bautizado en el Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Por eso ellos estaban buscando. Juan era hijo de Zacarías y Elizabeth. Recordemos, no vamos a entrar, pero recordemos cómo Zacarías se quedó mudo, Elizabeth era estéril. Recordáis la historia, no vamos a leerlo, si no, no tendríamos tiempo, pero ustedes lo leen en casa. Así que Juan vino y él fue un milagro de Dios. Pero el milagro no fue solamente que naciera, el milagro más grande fue el propósito que Dios tenía con Juan. Y Juan era hijo de Zacarías. Zacarías era un sacerdote del viejo orden. Y Zacarías, en el viejo orden, había 24. Después me apareció Jehová en el encinar de Manre. Lo dice claro, lo apareció Jehová en el encinar de Manre. ¿Sí? Eso fue a Abraham. Vamos a ir al 26:2. 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: Para. Y se le apareció Jehová. Lo dice claramente. Esto ya no es a Abraham, es a Isaac. ¿Ok? En el 26:24. A Isaac también. Y le apareció Jehová Otra vez. y le dijo: Y se le apareció Jehová. Vamos a ir a 35:1. Esto es a Jacob. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haré haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías del hermano Esaú. Que te apareció. También se apareció a Jacob. Y hay más versículos. Entonces, mirando la Escritura en su contexto, es difícil justificar que este Melquisedec era Dios. ¿Sí? Para mí creo que está muy claro que yo no diría que este era un hombre que pertenecía a la orden de Melquisedec.
porque la orden de Melquisedec viene desde Adán. Noé fue el octavo. ¿Qué significa Melquisedec? Bien, ahí se involucran dos cosas. Una es gobierno y otra es santidad. ¿Amén? No hay gobierno de Dios si no hay santidad. Eso es lo que significa Melquisedec. Justicia, santidad, paz, santidad. Y es un sacerdocio. Ahí es donde Dios está gobernando en santidad y pertenece a una orden sacerdotal. ¿Qué dijo Pedro de Noé? Hermano, usted lo sabe. ¿Qué dijo Pedro de Noé? ¿Era un pregonero de qué? ¿Y qué dijo? ¿Cuál era qué número dijo? El octavo pregonero de justicia. Así que este de aquí era el noveno pregonero de justicia. Bueno, todo eso tiene muchas escrituras que habría que ver, pero que son muy interesantes y que lo pueden ver en casa, o vuestros ancianos. Mira, dice, entonces el que se ve rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo. Era un sacerdote, pertenecía a la orden de Melquisedec. Era una orden de gobierno y santidad. Vamos a ver, y no lo vamos a buscar para no perder más tiempo, pero observemos, en Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que señoree sobre los aves de las peces del mar, las aves del cielo, los animales de la tierra, aún de los que se arrastran, ¿cierto? Así que Él trajo dos cosas. Él trajo su imagen. ¿Cómo es su imagen? Santidad. Y trajo gobierno. Así que en el principio, antes de pecar, Adán ya pertenecía a esa orden. Dios estableció la orden desde el principio. Él necesitaba un sacerdote desde el principio. Pero Adán fracasó en el sacerdocio. Y hay 8 más que no vamos a ver hasta llegar a Noé. Y después surge en Génesis capítulo 14, en el versículo 8. ¿Por qué sabemos y nos da seguridad de que este sacerdote era un sacerdote del Dios Santísimo? Por lo que te ofreció pan y vino. Pero había otros que te ofrecían otra cosa. Vamos a seguir leyendo. Abraham, recordemos que Abraham venció en la batalla esta. Y dice en el 19, y te bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios de Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Eso se lo estaba diciendo Melquisedec. Y bendito sea Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Fijaros que el mayor bendice al menor. Así que Melquisedec, el rey de Salem, era mayor que aún nuestro padre Abraham, el padre de la fe, porque tenía un nivel sacerdotal de la orden de Melquisedec desde el principio, y Abraham se sometió a él, aunque dándole diezmos, porque era parte de la ley de aquel tiempo. Y dijo, bendito sea el 20, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, ¿qué dice? El rey de Sodoma era otro rey. Vino a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham.
excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Observemos eso. Actualmente tenemos dos evangelios, pero ya estaban aquí los dos evangelios. Estaba un sacerdote de Melquisedec que te estaba ofreciendo pan y vino, pero había otros que te estaban ofreciendo prosperidad, dinero. Dame a esa persona, yo te voy a decir eso. Los dos evangelios, ya el evangelio de la prosperidad ya estaba aquí en el libro de Génesis. ¿Qué vamos a tomar? ¿Pan y vino? ¿O vamos a querer ser enriquecidos en lo natural? Ya aquí estaba el evangelio de la prosperidad. Porque el diablo no tiene nada nuevo que ofrecer. Ya se lo ofreció a Abraham. Y él, que tenía el discernimiento, tenía el llamado, tenía la entrega y había comprobado con nosotros que Dios es el Dios altísimo al cual servimos. Y de Él lo que queremos es su pan y su vino, su cuerpo y su vida. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Eso es lo que queremos. Por eso nosotros sí tenemos un llamado al orden de Melquisedec. ¿Amén? Vamos a ir al libro de Hebreos. Así que vemos que la orden de Melquisedec era una orden generacional. Yo os digo rápidamente cuáles fueron aquellos que, por eso Noé era el 10º, Pedro dijo que era el 8º pregonero de justicia, porque fue uno que era conforme al orden de Melquisedec. El primero fue Adán, que ya lo hemos visto. Cuando lo hubiera sustituido a Abel, pero Abel lo mató Caín, así que él no perteneció a esa mujer, pero vino en sustituto. ¿Por qué se le llamó Set? Significa sustituto. ¿Por qué fue sustituido? Necesitaba uno que siguiera en la orden. Fue Set. ¿Sí? El tercero fue Enos, con ese final. ¿Por qué sabemos? Bueno, dice la Escritura en el libro de Génesis que en el tiempo de Enos los hombres comenzaron otra vez a invocar el nombre del Señor. ¿Amén? ¿Y qué dice el libro de Romanos? La interpretación que Pablo dio de este Génesis, de esta parte de Génesis, fue: el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Pero esa fue la interpretación que Pablo dio. Solamente no lo hizo completo, porque entre Enos y Noé hubo uno que caminó con Dios. ¿Quién fue? Enoc. Así que Enoc, uno que invoca el nombre del Señor, debe de caminar con Dios para ser salvo. Amén. No es solamente Señor, Señor, es Señor, dame la palabra para caminar. Dame la entereza para comer este pan. Dame la entereza para beber este vino que está ahí. Amén. Porque yo te quiero decir, cuando hablamos del evangelio de la prosperidad, no estamos hablando solamente de dinero. La prosperidad natural también tiene mucho que ver con el poder, el dominio, ¿sí? El poder salir por televisión y decir: ¡uy, qué predicación ha dado!
el poder hacer un espectáculo. No, hermano. La vida de Cristo es algo oculto. ¿Cuántas veces Jesús le decía? Y veía que la gente, que él resucitaba muertos. Y le decía, no digáis nada. ¿Cómo? Si yo resucito un muerto, yo quiero que salga por televisión. Que todo el mundo sepa que yo he resucitado un muerto. No, pero Jesús dijo, no se lo digáis a nadie. ¡Qué humildad, hermano! No era su tiempo. Él sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque tenía una conexión con el Padre. Yo te quiero decir, estamos conectados a través de la sangre de Cristo, a través del perdón de pecado, a través de ese ministerio de reconciliación que Él hizo. Él abrió una puerta. Pero hay un lugar especial donde hay una comunicación especial con el trono donde está Cristo. ¿Sabes cuál es? La cruz. Hay una comunicación especial entre la cruz y el trono. Y cuando tú estás tomando tu cruz, no te quepa la menor duda de que Dios está atento a lo que tú estás hablando. Pero si tú vas por tu lado, la cruz allí, y tú vas por tu lado, yo no sé si Dios nos escucha. Y si nos escucha, si nos va a responder. Pero cuando tú estás en la cruz, tomando tu cruz y siguiéndole, Él tiene, para esa gente, Él tiene un hilo directo al trono. Observemos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Padre lo había dejado. Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo una de las palabras que Él dijo. Por un momento el Padre lo desamparó, para que poder cargar sobre su alma todo el pecado del mundo. Pero instantes después, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía que el Padre lo estaba escuchando. Así que sí hay una comunicación directa hacia el trono. Así que vemos que aquí hay Cainán, Mahalael y Jared. Enoc no fue de la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó antes que su padre. Su padre fue Jared. Así que no traspasó en la orden. Después de Enoc vino Matusalén, ¿sí? Famoso. Y después de Matusalén fue Lamec. Pero Lamec tampoco fue de la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque murió antes que Matusalén. Así que si ustedes cuentan, aunque genealógicamente Noé fue el 10º, conforme a la orden de Melquisedec, conforme al pregonero de justicia, fue el 8º. Porque ni Enoc ni Jared fueron de la orden de Melquisedec. Amén. Perdón, ni Enoc ni Lamec. Así que esto lo podéis mirar en la Escritura. Así que vamos a ir al libro de Hebreo. Por eso, bueno, yo creo que podemos terminar el capítulo 3 del libro de Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 3 y lo terminamos el pasaje ese pequeño, un par de versículos más, para que no sean mis palabras. Dice en el 15, pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Eso es lo que hemos estado hablando. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vamos a ir al libro
de Hebreo, para que sea este el lugar. Dice en el 7, el capítulo 7, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, es del que hemos estado hablando. Él está mencionando el que está hablando. Sacerdote del Dios Altísimo, es del que hemos hablado. Que salió para recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Recordemos, el mayor bendice al menor. A quien asimismo dio a Abraham diezmos de todos, cuyos nombres significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de paz, sin padre. Sin padre. Yo quiero decir, ¿Jesús tuvo padre? Sí. ¿Sí o no? Sí, no. Tiene un padre. Recordemos que María fue engendrada del Espíritu Santo que Dios envió. Así que su padre era directamente Dios. Así que sí tenía padre. Pero una genealogía no tiene padre. Sin madre, sí tenía madre. Sin genealogía. ¿Por qué no tenía genealogía? Aunque sí la tiene en el libro de Mateo. ¿Sí? Jesús sí tenía una genealogía en el libro de Mateo. Vemos que está hablando de algo que Jesús no está cumpliendo. Tenía padre, tenía madre y sí tiene una genealogía. Vemos en el libro de Mateo una genealogía, ¿sí o no? Mateo capítulo 1, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Esto sí lo cumple Jesús, porque fue Dios se manifestó en Jesús. Así que Él venía desde la eternidad y va hasta la eternidad. Pero vemos también que en la mente de Dios este plan tampoco tiene principio de vida ni fin de vida. Principio de día ni fin de vida. Porque Dios tiene un plan, hermanos, que es desde el principio. Estaba en su mente hacerlo. Él creó, todo lo que Él creó fue para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Ven? Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, según para siempre. Considerad cuán grande era este, y a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Bueno, todo esto tiene muchas explicaciones que no tenemos tiempo para darlas. Pero sí quiero decir hoy, era Jesucristo, sí era Melquisedec, pero Jesucristo fue el culmen de la orden de Melquisedec. Y Jesucristo es el que te llama a ti a la orden de Melquisedec. Amén. Así que es una orden, primeramente es una persona, segundo es una orden y tercero es un llamado a nuestras vidas. Porque lo que va a regir en el milenio, el gobierno que va a haber en el milenio, ¿qué es? Santidad. Gloria a Dios. Es gobierno de los vencedores que han sido lavadas su sangre por la sangre, sus armas por la sangre del Cordero. Así que vemos que hay gobierno y hay santidad. Es el gobierno que va a haber en el milenio. Amén. Aquí hay mucho contenido aquí en esto. Vamos a ver ahora un poquito más de este asunto, porque recordemos que Caifás era el sumo sacerdote, ¿sí? Había un sacerdocio corrupto que estaba bajo el gobierno
de los romanos. Recordemos, ¿sí? Recordemos que ellos, la política y la religión, allí nunca se ponían de acuerdo, eran los romanos y los judíos, pero solamente se pusieron de acuerdo para una cosa: crucificar a Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 26. En el versículo 57. Hermanos, yo quiero deciros algo. Lo que estamos hablando ahí puede surgir muchas preguntas, muchas cuestiones. Oren que el Espíritu Santo les hable. Y es muy importante centrarnos en lo importante, ¿sí? Y es en ese cambio que hubo, ese encuentro que hubo entre dos hombres que tenían el Espíritu Santo, ese impacto que hubo y que cambió el orden de toda la creación, porque fue un cambio sacerdotal, donde esa rueda pinchada que se puso por todo el tiempo desde el Antiguo Testamento fue restaurada en nuestro Señor Jesucristo, que fue el Melquisedec por excelencia. Amén. El que era santo desde el principio, el que fue sin pecado. Él se mantuvo bajo la cobertura del Espíritu desde que nació. Fue engendrado no de varón, fue engendrado por medio del Espíritu Santo, y cuando nació se mantuvo bajo la sombra del Omnipotente, y ahí es donde él pudo mantenerse sin pecado. Amén. Y tú, una vez que eres lavado por la sangre del Cordero, si no te puedes mantener bajo la sombra del Omnipotente, vas a mantenerte sin pecado, porque la Escritura dice que Él es poderoso para mantenernos sin caída. Amén. Aleluya. Esto fue una intervención privada, nadie se enteró. Eso fue algo que ocurrió entre Juan y Jesús, pero esto tenía que ser hecho público, para que el mundo supiera de que ciertamente había habido un cambio sacerdotal. Había un sumo sacerdote oficial que era Caifás, ¿sí? Vamos a ver la historia aquí en Mateo 26, el verso 57. Vamos a comenzar. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Claro, nosotros sabemos que estaba hablando del templo de su cuerpo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente. El sumo sacerdote legal que había, corrupto pero legal, era Caifás, y lo conjuró por el Dios viviente. Entonces, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús sí le habló
dio su testimonio. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En las nubes del cielo. ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Este fue un acto que ocurrió. En la ley, en el libro de Levítico, el sumo sacerdote nunca podía rasgar sus vestiduras. Eran vestiduras sagradas. Si rasgaba sus vestiduras, era destituido del sacerdocio. Las vestiduras había que tener mucho cuidado para que no se rasgaran con los muebles del tabernáculo, porque si se rasgaban, eran eliminados del sacerdocio. Dios mismo provocó, a través del testimonio de Jesús, que Caifás mismo rasgara sus vestiduras a causa de la ira. Dice, rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Esta rasgadura de vestidura fue el fin del sacerdocio arónico. Ahí fue eliminado el sacerdocio arónico públicamente. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos puede ayudar a entender esto? Aparte de la ley en el libro de Levítico. Recordemos que cuando Jesús fue crucificado, ¿qué hicieron? Los desnudaron, echaron entre suertes sus vestiduras. ¿Qué querían hacer con el manto? El manto era un manto sacerdotal, era un talí del cual salió poder. Querían partirlo en 4 partes para que cada uno se llevara una parte, pero dice la Escritura que no pudieron. Gloria al Señor. Por eso es el testimonio de que el orden de Melquisedec permanece para siempre todavía. Ese es el testimonio. El manto de Jesús no pudo ser roto. Alguien se lo llevó, pero se lo llevó completo. Amén. Damos gloria al Señor. Cada detalle, Jesús mantuvo su sacerdocio por siempre y dio testimonio de que su manto nunca, él siempre cumplió la ley. Amén. La ley que el Padre había dado y que él le dijo, siéntate a mi diestra. Donde estaba la ley, ahora está mi Hijo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Y miremos esto, hermano. Tenemos un llamado grande. Tenemos que tener la visión lejos. Ahí está delante de nosotros. Y podemos participar de este sacerdocio. Podemos participar de este gobierno en santidad. ¿Cómo? Manteniéndote bajo la sombra del Omnipotente. Donde ahí no pecas. Donde ahí no caes. Donde ahí no hay corrupción. Tienes que mantener el sacerdocio. Cualquier corrupto tiene que salir de ahí. Porque ahí hay santidad. Por eso, aléjate de la guerra. Mantén tu paz. Porque el Señor dijo algo. Deja que yo haré justicia. Mía es la venganza. ¿Hasta cuándo?
en el quinto sello había unas almas de los que estaban decapitados, habían sido decapitados y muertos por el testimonio de Jesús. Y ellos estaban clamando a gran voz, y no estaban clamando por misericordia. Estaban diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vengarás la sangre de los inocentes? ¿Y qué les dijo el Señor? Les dio unas vestiduras blancas, otras, porque ya tenían unas. Tú tienes una vestidura blanca en tu espíritu al ser regenerado. Dios te regeneró y te puso una vestidura blanca. Y estas almas, porque eran almas de decapitados que estaban debajo del altar en el quinto sello, estas almas estaban clamando no por misericordia. ¿Por qué era? Por venganza. Señor, ¿hasta cuándo? Y Jesús le dijo, les dio unas vestiduras blancas para sus almas, porque habían sido fieles, habían decidido seguir al Señor hasta el final del camino. Y les dijo, descansad un poco más de tiempo. O sea que ya estaban descansando. Esta palabra es muy importante para cuando se nos van seres queridos. Son gente que han sido fieles a Dios, están durmiendo en Dios y están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Así que se les dio otras vestiduras blancas y ahí estaban. Y Dios le dijo, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que se cumpla el número de los consiervos, que tienen que ser muertos como tú. ¿Dónde encontramos a esa gente? Dios está esperando gente que quiera dar su vida por Él. Es así de fácil. Él tiene un número, Él tiene un tiempo. Él está esperando a los consiervos que quieran dar su vida por Él. Tú eres uno de ellos, pero primero tienes que tener un encuentro real con Jesús. Hoy, el que tuviste ayer es solamente un testimonio. El que tienes hoy te produce vida dentro de ti. Amén. Necesitamos este encuentro. Ojalá que el Señor nos conceda este encuentro en este tiempo, si es que ya no lo ha hecho, para que podamos cumplir su propósito y su plan. Tú no eres un individuo que caíste del cielo, aquí. Ya me encontré a fulano, me llevó a la iglesia. Eso no fue casual. Dios lo tenía planificado. Tú no eres una casualidad. Mira, lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a decir ahora. Cuando hay una relación matrimonial del hombre, salen 250 millones de espermatozoides. Solamente uno llega a engendrar. ¿Estoy correcto? Solamente uno. ¿Ustedes piensan que es casualidad? Dios lo escogió. Amén. Así que tú ya fuiste un vencedor en esa carrera. Por eso es que estás aquí. Amén. Gloria al Señor. Ahora nos espera otra batalla, otra carrera y otra victoria. Una que ya Él nos ha prometido, pero ahora nosotros tenemos que ser fieles. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Que el Señor los bendiga, hermanos.
Vamos a levantarnos y vamos a alabar al Señor. ¿Hay más líneas ahora? ¿Hasta qué hora? Vamos a levantarnos y vamos a alabar al Señor. Bien, alguien que... órdenes que se iban conjugando a lo largo del año. Cada 15 días, una de las clases de la orden sacerdotal ministraba. Así que Zacarías era de la octava orden de Abías. El 8 nos habla de la nueva creación. ¿Amén? Así que venía de la orden de Abías, y este sacerdote tenía que trasladar ese sacerdocio a su hijo. Y su hijo era Juan el Bautista. Pero no viene en la escritura, pero yo creo que Juan vio la corrupción del sacerdocio levítico. Sacerdocio levítico o arónico era un sacerdote que se había corrompido a lo largo de los años y aún había estado bajo el dominio romano. Así que ya no era un sacerdocio puro de Dios. Por eso, porque Dios estaba trayendo un nuevo orden. Y es el orden de Melquisedec, del cual vamos a hablar de este personaje. Fijaros que Juan, al ver esto, él se fue al desierto y él fue enseñado. Los que entienden dicen que fue con los esenios al desierto, y él fue un estudioso de las escrituras. Así que a causa de eso es que había dos hombres que se estaban buscando, porque tenía que haber un traslado sacerdotal. Tenía que haber un nuevo orden sacerdotal. El viejo orden era un orden corrupto, que ya no traía vida al pueblo. Dios no podía trabajar con el orden levítico. Recordemos esto. El orden levítico surgió de un pecado. ¿Sí? Cuando estaban en el monte Sinaí y levantaron el becerro de oro y Moisés bajó por las tablas, él entró en ira y tiró las tablas y le dijo a Aarón: ¿qué has hecho? Aarón dijo: me dieron oro y lo metí en el fuego y salió esto. Eso hacemos muchas veces, nos hacemos el tonto. Ahí ha salido un becerro, yo metí esto ahí y salí, mira lo que ha salido. Moisés dijo: bueno, los que estén conmigo que se pongan a mi lado. ¿Y qué ocurrió? Solamente la tribu de Leví se puso a su lado. Él les dijo: sacad vuestra espada, id casa por casa y matad a vuestros hermanos. Y murieron aquel día como 3,000. Así que la tribu de Leví fue hallada fiel en ese momento. Y a causa de esto, fue una tribu escogida de parte de Dios para el sacerdocio. Pero vemos que ya el sacerdocio empezó mal. ¿Sí? Pero Dios lo escogió como una rueda pinchada.
Cuando ustedes van conduciendo el auto, ¡pum!, y se pincha una rueda. ¡Ay, se pinchó la rueda! Tenéis que poner una de repuesto. Eso fue realmente el sacerdocio levítico, una rueda de repuesto. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la estación de servicio. Fue este encuentro del cual vamos a hablar. Y hubo un cambio de orden sacerdotal. El sacerdocio arónico fue cambiado por el orden de Melquisedec, el sacerdote conforme a Melquisedec, que vamos a hablar bastante de esto. Amén. Así que, pero porque el sacerdocio de Melquisedec no ocurrió, no estaba solamente cuando vino Jesús. Era un sacerdocio desde Adán. Lo vamos a ver muy rápidamente, pero fue un sacerdocio desde Adán. Era un sacerdocio porque el sacerdote de Melquisedec, la orden de Melquisedec, no es solamente una persona que fue Jesucristo. Fue una orden, lo dice la Escritura, fue una orden de Melquisedec, así como fue la orden sacerdotal arónica. Pero también es un llamado para nosotros. Amén. Nosotros hemos sido llamados a esa orden de Melquisedec. Amén o no. Vamos bien. Dios hizo un cambio cuando vino Jesús, pero ese cambio ha seguido. Hay todavía un orden antiguo que está ahí. Es como cuando cortas una rama que todavía no se ha secado del todo, pero ya no tiene vida, no tiene administración de vida. Pero hay una rama que es el orden de Melquisedec. Ese es el orden divino que Dios quiere traer y es el que va a regir en el milenio. En el milenio va a regir el orden sacerdotal de Melquisedec. Amén. Y tú y yo estamos siendo llamados a ese orden, porque no es solamente Melquisedec, no es una persona solamente. Melquisedec es una orden generacional, es una orden sacerdotal y es un llamado a nuestras vidas a entrar en esa orden a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es bonito, ¿no? Ahora viene la otra parte, y es que tienes que morir. Si no, nunca podrás entrar a la orden de Melquisedec. Porque tenemos que seguir el mismo camino que Él siguió. Nos encanta decir, somos seguidores de Jesús. Bueno, pero Jesús fue a la cruz también. Ya, bueno, ahí ya me busco otro para seguir. No, hay que seguirle hasta el lugar de la resurrección y glorificación. Amén. Así que, por eso, aquí hubo un encuentro vital, hermanos. Vamos a leerlo y ahora después seguimos. En Juan 3. Mateo 3. Observemos que ahí había dos hombres. Jesús ya empezó a comenzar su ministerio, pero había un impedimento, y es que tenía que ser bautizado. Y ahora vamos a ver por qué. Tenía que ser bautizado. Por eso es que Jesús no había comenzado su ministerio. Así que los que entienden dicen que durante un mes o mes y medio estuvo mirando a ver quién era el que le iba a traspasar la orden sacerdotal. Y ahí estaba Juan, porque se fue, porque qué sentido tenía que fueran tantas miles de personas al Jordán, que no era en el Jordán, pero bueno, en el Jordán. A bautizarlo, y iban por centenares, la gente salía, era el bautismo de arrepentimiento, pero él estaba buscando a uno que había sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos que lo estaba buscando? Por el encuentro que hubo. Así que Juan estaba en el río y venía uno y lo bautizaba, y venía otro y lo bautizaba, y venía otro, y 100 y 1000, mucha gente. Pero vino uno un día y él tuvo la revelación, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que tuvo la revelación, nadie vio a un cordero,
Pero Juan vio a un cordero. Pero los demás no vieron cordero. Es porque él tenía la revelación. Y sabes que tú vas a tener la revelación cuando tú estés verdaderamente buscando lo que todavía no tienes. Pero si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Amén. El diablo nos está enredando en asuntos de la iglesia, en divisiones de la iglesia. Todo eso va a pasar. Los que tenemos 50 años en este camino, sabemos que todo va a pasar. Muchas luchas atrás. ¿Sabes qué? Fuimos desgastados en la lucha. Demasiado. Hoy, que podemos entender un poco más, queremos alejarnos un poco de esa lucha natural de poder, de cultura, de envidias, de contiendas, de tratar de resolver asuntos. Una de las cosas que yo me he comprobado es que nunca yo resolví nada. Y tuve miles de horas de reuniones de ancianos. Amén, hermano. ¿Cuántas reuniones de ancianos? ¿Cuántas horas? 2 horas, 5 horas, 7 horas. Y salíamos de allí, cuando no salíamos peleados, salíamos con un ojo morado de alguien que te había dado. Y muchas discusiones, mucha adrenalina, mucha fuerza natural. Pero Dios es más excelente que todo eso. Dios tiene el camino y tiene la solución para nuestras vidas. Por eso tú tienes que tener un encuentro. Juan seguramente fue un hombre que luchó mucho, por eso él se apartó de la orden que estaba corrupta. Se fue al desierto y los esenios eran gente estudiosa de la escritura. De hecho, recordemos que en el siglo pasado, en los años 40 y tantos, 50, encontraron en las cuevas de Qurán los rollos de Isaías y muchos escritos antiguos del Antiguo Testamento, porque eran gente que estudiaba las escrituras para ver qué, para ver cuándo venía el Mesías. Esa era la expectativa de aquel entonces. ¿Cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo viene el Mesías? Pero la orden sacerdotal, ¿qué ocurrió? Que al ser corrupta, vino la visitación y no lo reconocieron. Pero yo te quiero decir, la iglesia de hoy está en la misma corrupción. Y puede ocurrir que venga la visitación y no la reconozcamos. Amén. Hay corrupción. Por eso necesitamos dejar las luchas y entregarnos a lo que Él es en tu vida. Descubrir, tener ese encuentro con Él. Cuando tú tienes ese encuentro, Juan descansó cuando él tuvo el encuentro y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mira lo que dice aquí en el 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado. Y mira lo que dice aquí: mas Juan se le oponía, diciéndole: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan se le oponía. Él había reconocido al mayor. Él sabía que no era digno de descalzarle la correa del zapato. Y había reconocido al Cordero y dice: yo no te puedo bautizar. Se oponía, dice aquí. Y Juan era un hombre tremendo. Él le dijo al que le cortó la cabeza posteriormente, le dijo: dile a esa zorra, era el rey. Él era un hombre valiente, con mucho coraje y muy fiel a Dios. Por eso, entre los nacidos de mujer, Juan es el mayor, pero en el reino de los cielos es el menor. Amén. Lo dijo Jesús. Así que dice que se le oponía.
Dijo, no, yo no soy digno de bautizarte. Pero es importante ver la respuesta de Jesús, porque siempre las palabras de Jesús esconden algo que usted y yo tenemos que escudriñar. Tenemos que arañar este libro para ver qué hay detrás de la letra de la palabra. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora. Fue un mandato. Fue un mandato. Ya que él reconocía la autoridad de Jesús, Jesús le habló de esta manera. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y esta es una palabra muy importante. En otro lugar dice toda ley. ¿Cuál era la ley? ¿Cuál era la justicia que tenían que cumplir? Bueno, los dos se entendían. Nadie más entendía. Pero Juan, que era un heredero sacerdotal, él sí entendía. Y Jesús estaba hablando a uno que tenía el Espíritu Santo, que le podía comprender. ¿Sí? Por eso no se puede decir todas las cosas a todo el mundo, solamente a aquellos que Dios te guíe y te vayan a recibir. ¿Amén o no? Bien. Así que Jesús le dijo, deja ya, es necesario que cumplamos toda justicia, toda ley. ¿Cuál era la ley? Bueno, la ley era esta. Cuando había un cambio sacerdotal en el sistema viejo, se hacía de esta manera. Primero había un bautismo en agua. El padre bautizaba al hijo. Segundo, lo ungía con aceite de la unción. Y tercero, esto era para traspasar el sacerdocio. Y tercero, al padre se le preguntaba, ¿este es tu hijo? Y él decía, sí, este es mi hijo. Lo presentaba. Esas tres cosas ocurrían. Así que la ley que había que cumplir era esta, para hacer un cambio sacerdotal. ¿Sí? Y allí ocurrieron estas tres cosas. Juan lo entendió, ya no se opuso más. Entonces, él cogió a Jesús y lo bautizó. Aquí hay muchas cosas, de si tenía pecado, era un bautismo de arrepentimiento, si era su naturaleza, bueno, todo eso todo eso son flecos. Pero la verdad central es que estaba viendo un cambio sacerdotal, de una orden vieja a un nuevo orden de Melquisedec. Amén. La segunda cosa era que había que ungirlo, pero el aceite de la unción es un elemento del viejo orden. ¿Amén o no? Aunque hay una escritura en el libro de Santiago que dice que el que esté enfermo venga a los ancianos y los ungen con aceite. Eso es una dirección de Dios, y hay que tener en cuenta que Santiago también fue hermano de Jesús, era un judío, muy entendido en las escrituras, era aquel que estaba al frente de la iglesia de Jerusalén, que era grande, y allí había un conflicto grande entre judíos y gentiles, pero esencialmente era una iglesia judía. Así que él dijo, sí, puede ser que es necesario, no hay problema que tú lo unjas con el aceite de la unción, pero nunca hagamos del aceite físico un ídolo. Cuidado, el aceite no sana, y el agua en sí es un elemento externo. Es la convicción de pecado y la identificación con Jesús lo que hace que el viejo hombre quede abajo y se levante el nuevo hombre. Muchos hombres en Irak, en la guerra de Irak, fueron bautizados en arena porque no había agua para bautizar y querían ser bautizados. Amén. Porque Dios usa cualquier cosa
lo que Él persigue es el corazón del hombre. Él quiere tu corazón. Este camino es un camino de corazón, no es de entendimiento, es de corazón. Amén. Así que, como era un elemento del viejo orden, pero Él sí fue ungido. ¿Cómo fue ungido Jesús en el Jordán? ¿Cómo? Con el Espíritu Santo, porque estaba dicho, aquel que se ha levantado de las aguas y el Espíritu Santo vino en forma de palabra y permanezca en él, ese es el Mesías. Segundo requisito cumplido. Ya estaba, vamos de camino de cumplir toda justicia y toda ley. El tercero era la presentación del Padre al Hijo. Pero mire usted, el Padre de Jesús no estaba allí. ¿Dónde estaba? ¿Y qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se habían cumplido los tres requisitos, habían cumplido toda la ley, toda justicia, había habido un traspaso de orden sacerdotal, porque Jesús es nuestro sacerdote eterno. Amén. Ahí en ese momento fue muy importante, porque hubo que cumplir toda la justicia, porque sabéis que Dios ha hecho todo a través de la ley, legalmente. ¿Amén o no? Él no se salta la ley, Él lo ha hecho todo legalmente. Él no ha quitado la ley. Quiero que veamos este punto como un paréntesis. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, para que veamos que el Deuteronomio capítulo 33, para que veamos que Él no ha quitado la ley. Él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Mira lo que dice en Deuteronomios capítulo 33. Cuando lo tengáis, lo decís. Hermano, lee por favor en los cielos. Y esta es la bendición por la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y dijo: el Señor vino del Sinaí y de Seir les esclareció y resplandeció del monte de Parán, y vino con 10,000 santos a su diestra, la ley del fuego para ellos. Bueno, en la traducción, ¿qué traducción tiene? Sí, yo tengo la traducción Reina Valera, que seguramente es la que la mayoría tiene. Y dice en la última parte del versículo, dice, con la ley de fuego, porque es la misma expresión, la ley de fuego a su mano derecha. 33, 1 y 2. Sí, pero dice lo mismo, ¿cierto? Aunque viene de otra forma de expresar, con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Dónde estaba la ley? En el Antiguo Testamento, en su mano derecha. ¿Qué hay en su mano derecha? ¿Qué hay? Vamos a leerlo en el Salmo 110. Vamos al Salmo 110. ¿Dónde se sentó Jesús? A la diestra del Padre. Él se sentó sobre la ley. O sea, que está significando que señoreó sobre la ley. No la quitó, no la eliminó, solamente la cumplió. Él señoreó. Y ahora dice aquí en el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate. ¿A dónde? A mi diestra. Y ahí que había la ley. Así que Él se sentó en el trono que estaba la ley en el Antiguo Testamento, pero cuando Él fue glorificado, Él fue sentado a la diestra, se sentó sobre la ley. No la abolió, la cumplió. Y el Señor se enseñoreó de ella. Amén. Por eso Él lo ha hecho todo legalmente.
Él no se ha saltado la ley. Por eso, vamos otra vez a Mateo capítulo 3. Vemos que Él quería cumplir toda justicia. ¿Sí? Hay muchos lugares en la Escritura que Él quería cumplir las cosas. Cuando le dijeron, cuando Pedro llegó y le dijo, Señor, esto hay que pagar impuestos. Y Él le enseñó una moneda. Dice, ¿de quién es el rostro? De César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él siempre lo hizo todo legalmente. Pero muchas cosas no lo entendieron. Así que vemos como hubo un traspaso vital ahí. Tuvo que cumplirse la justicia, la ley, para que hubiera este traspaso. Y salió una voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero vemos que esta misma frase fue dicha en el monte de la transfiguración, 2 días antes de morir, porque Él ya había cumplido todo su ministerio. ¿Sí? Pero se le añadió algo. En el monte de la transfiguración, que estaba Pedro, Jacobo y Juan, y ahí se apareció Jesús con 2 siervos del Antiguo Testamento. Vemos como vino una voz del Padre y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Era el orden de Melquisedec. El Padre había reconocido que formaba parte del orden de Melquisedec. Pero Él añadió algo, a Elohim. Era el tiempo en que el Padre estaba diciendo algo muy importante. Ya no me tenéis que oír a mí. Yo traspaso mi voz a mi Hijo, porque lo he hallado fiel hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Amén? Pero al final del tiempo, Él quiere hacer eso con su iglesia. Porque los profetas dicen, si disciernes lo bueno de entre lo malo, seréis como mi boca, o como mi boca, dice en otro lugar. Amén. Quiere hacer un traspaso ministerial del Padre al Hijo y del Hijo a su iglesia, que es su esposa. Por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 22, creo que es el verso 17, dice, el Espíritu y la esposa, ya está hablando la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Dice que ven. Ya le dio autoridad de la voz del Padre que se trasladó al Hijo. Ahora el Espíritu y la esposa están diciendo lo mismo. Gloria al Señor. Eso era el inicio. Este encuentro fue el inicio de toda esta trama. Amén. Aunque esto viene desde Adán. No sé si nos va a dar tiempo a verlo, pero viene desde Adán. Por eso solamente hay 3 lugares en los que viene este personaje, Melquisedec. En el libro de Génesis capítulo 14 vamos a leer, en el libro de Salmos 110, porque en el 110 no lo hemos leído, no hemos llegado, pero mirad lo que yo voy a terminar el Salmo 110, vamos a leer Salmo 110. antes de ir a Génesis. Salmo 110. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hay una aclaración en el versículo 1. En el versículo 1 hay una aclaración que sí es bueno hacer. Dice que siéntate bien hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Yo te pregunto, te doy 10 segundos.
¿Quién son sus enemigos? ¿Cómo quiénes son sus enemigos? ¿Con cuántas cosas acabó él en la cruz? Acabó con la ley, con el mundo, la carne, diablos y el mundo, hemos dicho. ¿Sí? Pero él te dejó a ti libre para que tú decidieras si quieres ser su amigo o quieres mantenerte como un enemigo. Así él quiere traer a todos los enemigos por estrado de sus pies. Eso significa rendición total a él. Rendición total a él. Hay escrituras que lo podemos ver, pero no tenemos tiempo. ¿Sí? Hay 3 lugares que habla acerca de Melquisedec: Génesis capítulo 14, Salmo 110 y Hebreos 7, que lo vamos a leer. Vamos a ir a Génesis capítulo 14. En Génesis capítulo 14 aparece aquí un personaje que es Melquisedec. Es la primera vez que aparece, pero recordemos el 14 a partir del... Ustedes saben la historia, no vamos a leer entero, es muy largo. Vamos a leer desde el 18. Ustedes sabían que había una guerra, como siempre entre los hombres hay una guerra, y además siempre es por lo mismo. La razón de las guerras siempre son por lo mismo: por dominio, por poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién va a gobernar? ¿A quién se le respeta más? Pero cuando Dios haya un hombre pobre y sabio, con un solo hombre pobre y sabio, dice el libro de Eclesiastés, salvó la ciudad con su sabiduría. ¿Cuál fue la sabiduría? Su humildad. En la humildad hay sabiduría. Tu ser natural lo que te pide es guerra, es control, es que hagan lo que yo digo. Lo que tu ser natural pide es que me escuchen, que yo soy el que llevo la razón. Pero el humilde dice: vamos a dejar el asunto ahí. Si es verdad, que Dios la defienda, porque no es mi verdad, es su verdad. Amén o no. Muchas veces nos salimos como los recordemos en la historia, los católicos mandaron con dinero público a las cruzadas para matar a todos los árabes y a los infieles que no creían en el Evangelio. Y los mandaron con espada, hicieron masacres. Era poder lo que estaban buscando, no era salvar a los demás. Si tú te das cuenta, toda guerra, detrás de toda guerra, lo que sostiene la guerra es: quiero poder, quiero controlar, quiero dominio, quiero que me echen cuenta. Pero hay un humilde uno que él dijo: yo he venido aquí para morir, y la verdad, yo solamente estoy aquí para ministrar la verdad, pero yo no estoy defendiendo la verdad. ¿Habéis visto a Jesús en los evangelios alguna vez tratando de hablar, de convencer? Él decía la palabra, y él sabía que el Espíritu tenía que ser el que convenciera, porque esa es la labor del Espíritu: traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Así que yo no estoy muy preocupado de si entendemos, si os gusta lo que yo estoy haciendo. No, si yo siento que es Dios lo que Dios me dio, yo lo doy, y el Espíritu Santo es esa madre buena que al esposo le da el filete grande
con su tenedor y su cuchillo para que él lo corte. Pero al pequeño se lo corta a trocitos porque sabe que se puede atragantar. Y al bebé se lo muele para que se lo beba, porque si no lo mataríamos. Pero esa labor la tiene el Espíritu Santo. Amén. Porque no todos tenemos el mismo entendimiento, no todos tenemos el mismo crecimiento, no todos tenemos la misma visión. Aleluya. Pero el Espíritu Santo que está en vosotros es el que distribuye esto dentro de vosotros y os hace crecer. Amén. Porque todo el asunto que tenemos aquí es: necesitamos crecer. Si no crecemos en el Señor, no podremos participar de todo lo que Él tiene, hermano, para nosotros. Nos quedaremos ahí y en algún otro lugar, dispensación, puede Dios tratarnos también. Vamos a seguir. Vamos a hablar en Génesis capítulo 14. Aquí hay un par de cositas que vamos a decir. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem. Bueno, hay mucha gente que dice que este era Jesús. Bueno, aquí no dice que fuera de Jesús, dice que fue rey de Salem, porque había muchos reyes, muchos gobernadores. Uno de los gobernadores era Abraham. Y aquí había, fijaros si había reyes, que había una guerra entre 5 reyes y 4 reyes. Y aquí sale Melquisedec, rey de Salem. Hay gente que piensa que esto fue una teofanía, o sea, una aparición de Dios, de Dios. Pero yo no creo que esto sea así. ¿Por qué? Vamos a verlo aquí un momentito. Vamos a verlo aquí, para que veamos la claridad de la palabra. Vamos a ir a Génesis 17. Rápidamente, Génesis 17, versículo 1. Venga, va, que alguien lea, por favor, me estoy quedando sin voz. Venga, rápidamente. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Ok, ya. Le apareció Jehová, lo dice claramente. Le apareció Jehová. Amén. Vamos a ir al 18:1. Por favor, Daniel.